Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Om Namah Shivaya, Namo Namaha. Om Tat Sat Shivaya. Bienvenidas, bienvenidos al Satsang. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica. Hoy vamos a estar estudiando el libro 4 de los Yoga Sutras de Patanjali, algunos sutras, y pues vamos a profundizar un poco más en muchos de los temas que para nosotros son importantes. Y sé que a ustedes también les va a gustar este tipo de enseñanzas. Vamos a cantar un mantra. Les pedimos el favor que nos ayuden a compartir el link con sus contactos ya amigos. En 3 minuticos iniciaremos ya la lectura. Yayo Ganesha, Yayo Ganesha, Yayo Ganesha, Yayo Ganesha, Yayo Ganesha, Ganesha. Yayo Ganesha, Yayo Ganesha, Yayo Ganesha, Yayo Ganesha. Jayo Ganesha, 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 Jayo Ganesha. Jayo Ganesha, Jayo Ganesha, Ganapati Namaha. Om Ganapati Namaha. Om Ganapati Namaha. Jayo Ganesha, 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 Jayo Ganesha. Ganesha, 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 Ganesha. Jayo, Jayo, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha. Jayo, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha. Jayo, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha. Jayo, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha. Ganesha, 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 Ganesha. Om Ganapati ki jai. Om Maheshwari Baba Taragiri Maharaj ki jai. Om Baba Yogi Vale ki jai. Namo Namah. Qué bonito que son los mantras, nos armonizan. Los sonidos de las campanitas, los sonidos de los cártaros, que nos van generando vibraciones altas para poder avanzar. Digamos que los chakras se armonizan, el aura vibra más. Hoy tenemos la influencia de la luna llena en estos momentos aquí en esta región de Colombia, en Sudamérica, está saliendo la luna, ya va subiendo por el cielo. Vamos a tener este satsang
acompañado de la luna llena. Vamos a ir leyendo el tema que tenemos para hoy. Es un muy bonito tema. Este tema nos va a ayudar, dice así, cuando la conciencia espiritual toma forma en el hombre espiritual. Vamos a leer los Yoga Sutras, libro 4 del Sutra 17 hasta el Sutra 29. Om Namo Bhagavate Rudraya, Om Namo Parashivaya, Om Namo Narayana, Om Namah Shivaya. No dependen los... dice así, un objeto se percibe o no según que la mente esté o no teñida con el color del objeto. Los movimientos de naturaleza psíquica son perpetuamente objetos de percepción. Desde luego que el hombre espiritual, señor de ellos, permanece inmutable. La mente no es luminosa por sí misma, desde luego que se la puede observar como un objeto. No es posible que la mente se conozca a sí misma ni a las cosas exteriores. Si se considera la mente como percibida por otra más interna, se tendrá entonces una serie infinita de mentes perceptivas y una confusión de los recuerdos. Cuando la pura conciencia espiritual libre de toda sucesión o cambio toma forma en el hombre espiritual, entonces la conciencia realiza su propio ser luminoso. La naturaleza psíquica, pese a todo, se adapta, toma el color o de las cosas vistas o del vidente. La naturaleza psíquica, que fue llena de las imágenes mentales de innumerables cosas de la materia, existe ahora para el hombre espiritual subordinada a él. Para el que discierne entre la mente y el hombre espiritual, viene la fruición tras del anhelo hacia la vida del verdadero yo. Después de esto, toda la vida personal se inclina hacia la iluminación, llena del espíritu de la eterna vida. En los intervalos de la batalla, se levantarán nuevos pensamientos a causa de las impresiones de las dinámicas imágenes mentales. Tienen que ser vencidos como se enseñó que deben ser vencidas las penas. El que después de haber vencido está libre completamente, se vuelve de una nube de santidad llamada iluminación. Esta es la verdadera conciencia espiritual. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Este texto es de gran Maharishi Patanjali, de los primeros textos escritos de yoga, en donde todas las escuelas empezaron a hacer sus textos que estaban antes de transmisión oral y luego se vuelve transmisión escrita. Y podemos empezar a conocer un poco más todos estos misterios del yoga, la filosofía yoga, las enseñanzas que nos dan los Vedas, el conocimiento sagrado enseñado por los swamis, giris, shivaístas. La visión que nosotros tenemos es una visión especial, shivaísta, advaita. En todos los textos siempre está ese ojo clínico de nuestro amado maestro Sri Sri Shankaracharya, el gran maestro Advaita, que nos enseñó el yoga Advaita, que es algo muy profundo y que finalmente cuando lo podemos conocer, entender, logramos grandes avances en nuestra espiritualidad. Dice así: un objeto se percibe o no según que la mente esté o no teñida con el color del objeto. Es un conocimiento ya de psicología aplicada y del desarrollo de lo que son los poderes mentales.
cuando tú tienes la posibilidad a través de la enseñanza que te han dado, por decir algo, nuestros padres nos dijeron, ese es un árbol, ese es un perro, esa es una persona, esa es una montaña, ese es el sol, esa es la luna. Empezamos nosotros a tener una visión de ese mundo que nos van enseñando. Se dice que nuestra mente coge el tinte de eso que nos enseña y podemos identificarlo a través de los sentidos, a través de esta experiencia en estado de vigilia, en donde aprendemos a observar las cosas que nos rodean. Pero, ¿qué tal que llegue un maestro y te diga, oye, mira, ese árbol tiene una aura muy brillante? Observa la luminosidad que tiene ese árbol, esa piedra. ¿Por qué no te comunicas con el árbol que tiene en su interior esa Jiva Atman que puede tener una información valiosa para ti? Si es un árbol antiguo, tantas historias que tendrá que contar ese abuelo árbol. El chamanismo, igual que en el hinduismo, empezaron a ver las cosas que los rodeaban de una forma diferente a lo que a nosotros en Occidente nos han enseñado, a ser muy racionales y muy objetivos. Desde que empezó a desarrollarse la física cuántica, podemos ver que todo lo que enseñaba el chamanismo y el chivaísmo y las escuelas de luz era verdad, porque ellos dijeron, oye, este cuerpo no es tan sólido, mira, tiene partículas como átomos y esos átomos partículas subatómicas. Puedes ver tu cuerpo de otra manera. Por ejemplo, miremoslo a través de un microscopio atómico, o como hicieron grandes científicos, a empezar a hacer la cámara Kirlian para poder mostrar el aura de todas las entidades vivientes. Cuando tú empiezas a desarrollar clarividencia, el sexto sentido se abre, empiezas a tener tu mente teñida de otros tipos de colores de información de todo lo que te rodea. Y por eso podrías entonces tener una comunicación telepática con ese ser que está en ese árbol, en este ejemplo, o podría ser ese animal, o quizás algún ser que desencarnó a través de un proceso de mediunidad, o podrías tener una comunicación con un ángel, con seres de luz. Y podrías entonces con la clarividencia ver su aura y ver más allá de la materia, su esencia bioenergética, empezar a percibir sus chakras, y de esa manera el mundo cambia. Esa realidad que veíamos tan objetiva, después de que empiezas a percibir ese campo cuántico y espiritual, te das cuenta que era una realidad muy limitada. Limitada por las enseñanzas dadas por el materialismo, que seguramente son heredadas, son parte de la tradición de lo que nos han enseñado a nosotros a movernos en este plano material, desde la época de la evolución del ser humano, tratando él de convivir en medio de la naturaleza. Pero llega a la parte espiritual y empiezan a percibir otras verdades que están más allá y que hoy en día podemos comprobar científicamente por la física cuántica, y que antes, en la época en que nos estaba enseñando Patanjali, era pues una enseñanza por los clarividentes que te enseñaban a ti a desarrollar la clarividencia para percibir el universo de una manera mucho más sutil, mucho más mágica, mucho más sagrada, mucho más espiritual. Los movimientos de la naturaleza psíquica son perpetuamente objetos de percepción. O sea que tú todo lo que tienes, naturaleza psíquica, tus pensamientos, tus emociones, también son objetos de percepción. Antes pensábamos que no podíamos como percibir eso que había allí, hasta que empezó técnicas de introspección, de autoanálisis, de meditación, y empezaste tú a darte cuenta que podías identificar ese recuerdo, qué sentimiento tenía, o en este instante qué pensamiento estoy teniendo, si hay pensamientos repetitivos, qué tipo de pensamientos tengo, positivos, negativos, en dónde está mi atención puesta en este momento.
Y uno de los grandes secretos del yoga y de revelaciones de la ciencia del yoga es poder observar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Desde luego que el hombre espiritual, señor de ellos, permanece inmutable. ¿Quién es el que observa los pensamientos? ¿Quién es el que observa las emociones? No es la misma mente observándose a sí misma. Tú puedes observar tu carácter, observar tu intelectualidad, observar cuál es tu proceso de desarrollo personal. ¿Quién observa? Tu conciencia, la conciencia del ser. Nosotros decimos el hombre espiritual. Él es el dueño y controlador de su cuerpo, de su mente, de sus emociones, de su ego, pero está más allá de ese ego y de esas cosas psíquicas o físicas, porque su esencia es ese hombre espiritual. Ya miraremos de qué se trata ese hombre espiritual. La mente no es luminosa por sí misma. Cuando vemos la materia, es lo que impregna la materia, lo que da esa vida, ese funcionamiento. El prana, por ejemplo, el prana hace que tu cuerpo se mueva, que tu cerebro funcione. Pero ¿qué es lo que hace que el prana funcione? Es el Atman, la esencia divina, que es el Brahman mismo, Shiva mismo. Ese Atman es la fuente del prana y es lo que permite que la mente se ilumine. ¿Qué significa? Que la mente, sin un manejo apropiado del prana y sin un manejo apropiado del Atman, no tendría entonces la capacidad de pensar, de ser luminosa en sí. Desde luego que se la puede observar como un objeto. La mente se puede observar. Y es lo que hacemos los yogis. A medida se observan cosas como muy psicológicas, lo que hay en el consciente, luego puedes ir hacia el inconsciente y empezar a revisar el archivo acásico y tener más información. Y puedes escudriñar también el supraconsciente, qué facultades, dones psíquicos hay allí. Hay todo un mundo por descubrir. Sin embargo, sigue siendo un objeto de observación. ¿Y quién observa? La conciencia, el ser espiritual. La conciencia es la que observa tu mente. Esa conciencia tiene que volverse lúcida, tiene que volverse incrementada, porque en la actualidad lo que más prima en el ser humano es la inconsciencia. Podemos decir que tenemos un 3% de conciencia de lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pasa en nuestro día a día, y un 97% de inconsciente, de influencia del inconsciente sobre mis sentimientos, emociones, el flujo de pensamientos que tengo, las percepciones externas que tengo, que no todo lo puedo captar bien. Apenas tenemos una canalización de un 3% en estado de vigilia de eso que llamamos la conciencia. Debemos aprender a observar muy bien todo ese consciente, inconsciente, subconsciente, supraconsciente. No es posible que la mente se conozca a sí misma ni a las cosas exteriores. La mente, ya con el avance de la informática, la vemos como un computador. El computador en sí mismo no se conoce a sí mismo, es una cosa, es un objeto. El cerebro igual, es como un instrumento que nos ha dado la naturaleza, la divinidad para poder experimentar este mundo, percibir las cosas que nos rodean y actuar en estos planos de acuerdo a lo que cada uno debe actuar en su vida kármica y en el cuerpo en el que esté encarnado. Es bueno eso porque a veces la gente se identifica tanto con la mente que nos volvemos súper intelectuales, súper racionales, súper objetivos y creemos que tenemos la verdad suprema en esa, como en el endiosarse en esa intelectualidad. Y cuando los Vedas nos dicen, oye, revisa que tu mente no es eso que da tanta plenitud, ni es tan luminosa como creerías, entonces a través de la mente no vas a lograr como el responder las verdades más trascendentales de la existencia. ¿Qué es lo que nutre la mente? ¿Cómo es que la mente funciona? ¿De qué están hechos los pensamientos? Todas esas son investigaciones que hacemos en el yoga y que nos van llevando a aprender a dominar la mente.
aprender a conocer la mente y usarla apropiadamente en todo el desarrollo, no solamente de lo que usamos en la actualidad, de la buena memoria y los temas matemáticos, las lógicas y las cosas de filosofía, sino también el desarrollo de facultades extrasensoriales y el uso apropiado de la mente para alcanzar estados elevados de conciencia. Si se considera la mente como percibida por otra más interna, se tendrá entonces una serie infinita de mentes perceptivas y una confusión de recuerdos. Es como cuando tú empiezas a darte cuenta que estás observando tu mente, entonces viene la pregunta, ¿quién es el observador? ¿Será otra mente que me observa a mí? Es como la primera pregunta que se hace el buen observador, el que está haciendo ese autoanálisis, ¿de dónde vienen mis pensamientos? Los yogis empezaron a hacer ese análisis y a través del neti neti, que es la filosofía yoga, este no es, esto no es, esto no es, finalmente se dan cuenta de lo que realmente es la fuente de toda vida, de toda luz, es el Atman, la esencia divina, y no la mente en sí, porque si no se perdería en estados psíquicos como en ese infinito hacia el pasado, sin lograr encontrar como la verdad, y habría una confusión, dice, habría confusión, esa confusión de los recuerdos, una confusión de cuál es mi verdadera esencia. Cuando descubrimos que es el Atman, la esencia divina, eso nos genera la posibilidad de entender mejor el funcionamiento del intelecto, del ego y de la mente como tal y del cuerpo también como tal. Cuando la pura conciencia espiritual, libre de toda sucesión o cambio, toma forma en el hombre espiritual, entonces la conciencia realiza su propio ser luminoso. Esta es la frase que escogimos para el satsang de hoy y la vamos a interpretar. Cuando la pura conciencia espiritual, es decir, he incrementado el hecho de que yo percibo es a través de la conciencia. La conciencia es una manifestación de mi Atman, de mi esencia espiritual. Cuando esa conciencia se incrementa a través de la práctica del yoga, la disciplina del Sanatana Dharma, toda la vida apropiada de la meditación y lo que nos enseñan los Vedas, en esa medida que incrementamos nuestra conciencia espiritual, empezamos a percibir desde la conciencia incrementada, no desde la conciencia limitada en un cuerpo humano con un ego, con un jiva aquí, sino con la conciencia incrementada de la espiritualidad. Libre de toda sucesión o cambio. Esta mente humana, psíquica, está cambiando permanentemente. Autoobserva tus pensamientos. Tenemos un ciclo de muchos pensamientos en un minuto. Se ha cuantificado entre 200, 300 pensamientos por minuto. Es decir, es una sucesión de pensamientos que no podemos como calmar. Entonces dice, esta conciencia espiritual no tiene nada que ver con estados de sucesión o cambio, porque es una verdad absoluta, eterna y siempre estable. Eso es lo bonito de esa percepción que nos da esta conciencia incrementada. Entonces dice, toma forma en el hombre espiritual. Ya no estoy dejándome llevar de mi mente cambiante y de mis emociones cambiantes, de mi ego cambiante. No, estoy con mi conciencia incrementada, es decir, mi conciencia espiritual toma parte de lo que es el hombre espiritual. Entonces la conciencia realiza su propio ser luminoso. Realizar el ser luminoso implica que nosotros empezamos a darnos cuenta de que somos Atman, ese hombre espiritual, esa conciencia espiritual nos da la satisfacción de saber que somos Atman, que somos esa esencia divina, y de ahí pues viene todo ese proceso de espiritualidad, porque te das cuenta de lo que realmente eres, y al darte cuenta de que eres Atman, que eres esa esencia espiritual, empieza a dedicar tu tiempo, tu atención a la vida espiritual como lo más valioso. Porque antes estábamos pensando que este cuerpo era lo más valioso o que esta mente, esta psiquis era lo más valioso. Cuando nos damos cuenta que lo que es valioso es la conciencia espiritual, es decir, la conciencia del alma, inmediatamente tú tienes la posibilidad de trascender, alcanzar esas experiencias espirituales profundas.
La naturaleza psíquica, pese a todo, se adapta, toma el color o de las cosas vistas o del vidente. Ya nos volvemos seres luminosos y entonces empezamos a ver la psiquis de una manera especial. La psiquis se identifica con lo que percibe o lo que piensa. El vidente, ¿quién está percibiendo? Y también hay la conciencia de la espiritualidad profunda, donde la conciencia elevada ya trascendente es el Atman y los objetos de los sentidos se pueden ver como el Brahman. Pero eso ya cuando has elevado tu conciencia a otro nivel. En un principio hay dos actuaciones psíquicas, lo que percibo en el exterior y cómo yo como ser encarnado interpreto eso que estoy percibiendo. La naturaleza psíquica, que fue llena de las imágenes mentales de innumerables cosas de la materia, existe ahora para el hombre espiritual subordinada a él. Qué interesante, muchas imágenes mentales, innumerables cosas de la materia. O sea, que la mente se ha ido llenando de todas las percepciones desde el momento mismo que estamos en el vientre de nuestra madre, y todo lo que son experiencias sensoriales, experiencias emocionales, todo eso empieza a generar un impacto, una imagen en nuestra psiquis. Nosotros decimos que el alma es eterna, por consiguiente esas experiencias, incluso de vidas anteriores, vienen grabadas ahí en nuestra mente, forman esos samskaras, que son las tendencias psíquicas que tenemos. Uno percibe a los niños y tienen su carácter desde muy pequeñitos. A veces uno no los entiende, pero ellos vienen con esas tendencias marcadas de origen genético, también de origen kármico. Dice que entonces el hombre espiritual tiene subordinado a él esa naturaleza psíquica. Sí, está muy bien, porque en la actualidad tenemos el cuerpo físico, los instintos manejando a la mente. El cuerpo siente hambre y la mente piensa, sí, siento hambre y voy a comer lo que sea. La parte psíquica instintiva maneja mucho la mente. Eso es parte de lo que llamamos el inconsciente, el subconsciente en psicología. Pero entonces, luego dice, la mente empieza a alterarse y el carácter y la mente mezclan ahí sus deseos, sus intenciones, y empezamos a tener mucha actividad psíquica, pero basado en lo humano, en lo instintivo y muchas veces en lo egoico. Pero cuando llega el hombre espiritual, el yogi, lo que acontece ahí es que inmediatamente esa conciencia espiritual, el hombre espiritual empieza a tener dominio y control sobre la naturaleza psíquica. Ahí es cuando nos volvemos dueños de nuestra mente y podemos meditar apropiadamente. Le decimos a la mente, cálmate, y la mente se calma inmediatamente y puedes entrar en estados de meditación profunda. O le dices a la mente, desarrollemos estas facultades extrasensoriales, ponle atención a la clarividencia, la clareaudiencia, la premonición, la precognición, la intuición, y empieza el cerebro y la naturaleza psíquica a obedecer a ese yogi, a ese hombre espiritual. Así debe ser, tú debes aprender a dominar tu mente, no que la mente te domine a ti. Cuando la mente lo domina a uno, a veces la mente tiene mucha influencia negativa, y es cuando vienen los problemas de depresión, ansiedad, angustia, estrés, mal genio. Debemos dominar la mente. Para el que discierne entre la mente y el hombre espiritual, viene la fruición tras del anhelo hacia la vida verdadera del yo. El solo discernir sobre qué soy, si soy la mente o el hombre espiritual, genera fruición, es decir, división. Desde la visión de la espiritualidad hay unidad, no hay división. Pero desde la mente todo está dividido, el mundo de la multiacción y de la individualidad. Cuando vemos las cosas desde la individualidad, desde la mente, es una visión mágica. Cuando vemos todo desde la visión del hombre espiritual, vemos la unidad, el Brahman, la verdad esencial, que todos somos Shiva, todos somos Brahman, todos somos Atman. Entonces dice, ahí se genera esa división hacia la vida verdadera del yo. El yo que hablan aquí es tu esencia espiritual, tu alma, no tu ego.
aquí en Occidente y en todo el mundo, los seres humanos se consideran este ego, este cuerpo, esta mente, este nombre, esta raza, esta creencia. Pero cuando empezamos a ver desde el hombre espiritual, desde la vida yógica, toda esa malla, esa ilusión se desvanece, es fruto de la avidia, porque estoy identificándome con lo que no es. Es como si yo tuviera un carro y me identificara es con el carro, es que yo soy este carro, y no el chofer, el que compró el carro o el que maneja el carro. Me identifico solo con lo externo y no con lo que realmente soy, con la esencia divina. Después de esto, toda la vida personal se inclina hacia la iluminación, llena del espíritu de la eterna vida. Dice, bueno, cuando ya logras aclarar esto, que no somos la mente, que esto genera dualidad, que lo que realmente somos es la esencia espiritual y que debemos hacer con nuestra conciencia espiritual, tome esa forma en el hombre espiritual. Es decir, que la conciencia espiritual sea la que domina y controla la existencia del ser humano y no la mente, ni los instintos, ni el cuerpo. Entonces dice que se dirige la vida a la iluminación. Buscamos ser mejores seres humanos, iluminar nuestro recto discernimiento, empezar a tener un cuerpo más luminoso, una psiquis luminosa, pura, de santidad. Esos procesos de iluminación bueno, es un proceso simbólico. Uno dice, ¿qué es iluminarme? ¿Prender un bombillo o qué? No, el aura empieza a brillar como un sol. Tú meditas y cuando cierras los ojos ves mucha luz en tus meditaciones y empiezas a tener ese brillo en tu ejemplo de vida y cuando tú hablas tienes la claridad de las enseñanzas. Esa iluminación se nota en la forma de vida del ser yógico, porque empieza a generar un cambio en su vida de tal forma que va a ser alguien muy importante para la sociedad, alguien que es como un ser de luz llevando esa luz a todos los que están sufriendo en la oscuridad de la ignorancia. Y se llena del espíritu de la eterna vida. La eternidad, eso es muy importante. Nuestra Atman es eterna. Este cuerpo no, este ego no. Los ciclos de karma pueden volverse eternos si tú te enredas en el samsara y nunca sales. Los deseos han sido eternos y es como el momento de decir, oye, yo quiero esa eternidad de la espiritualidad. Bueno, cada uno entiende la eternidad de una manera. Algunos piensan, no, me voy para el cielo, a estar con Dios. Después de que me muera voy a lograr esa eternidad. Nosotros decimos, la verdadera eternidad está en ser uno con el Brahman, darnos cuenta que somos Atman, ser unos con Parashiva, lograr esa realización espiritual. En los intervalos de la batalla se levantarán nuevos pensamientos a causa de las impresiones de las dinámicas imágenes mentales. Nos da esa sensación de una batalla, el maestro mismo lo dice Patanjali en los intervalos de las batallas. Cuando tú empiezas a trabajar tu mente, tu ego, quieres eliminar los defectos, el mal genio, las debilidades, las sombras, esas cosas negativas que todos tenemos, aquí decimos pecados, actividades adármicas, pues es una batalla. Y el yogi se prepara para esa batalla. Lo hace con amor, lo hace con las armas de la fuerza de voluntad, de la disciplina, de la tenacidad. Con la ayuda de los seres de luz, va enfrentando esa batalla. Y dice, empieza un pensamiento a surgir, otro pensamiento. En la medida en que estás encarnado, los pensamientos siempre van a estar ahí. Y el yogi empieza a usar su visión de su conciencia espiritual para cuando surge un pensamiento que no es de esa unidad, de esa luminosidad de la clarividencia espiritual, él lo identifica y dice, no, eso no. Y empieza a hacer procesos de meditación para calmar sus vritis, dominar su mente nuevamente y otra vez hacer que esa conciencia espiritual, que es la conciencia incrementada del yogi, sea la que percibe y no la mente que quiere otra generar dualidad y generar confusión y enredarlo a uno más en el samsara. Dice que hay impresiones dinámicas mentales. Sí, a veces la mente, aunque tú estés por ahí en la montaña, en una cueva meditando, en un templo, tiene un recuerdo, surge una vibración.
o surgen sonidos mentales o imágenes mentales. La mente es muy poderosa. Hay que estar alerta y los yogis saben dominarla. Tienen que ser vencidas como se enseñó que deben ser vencidas las penas. ¿Cómo se enseñó a vencer las penas? Polarizándonos en la felicidad, entendiendo que somos realmente es Atman, no este cuerpo, no esta mente. Todas las cosas negativas que tenemos en nuestra mente, que las percibimos como pensamientos negativos, van a irse desapareciendo poco a poco. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros vencer esas cosas que son la batalla. Se vencen conectándonos con el polo opuesto. Por ejemplo, la pena se vence conectándonos con la alegría, con la felicidad. La mente que está dual se debe conectar con la mente tranquila, pacífica, armoniosa, estable, un estado de ananda, de felicidad, de control mental. En esa medida logramos entonces poner la conciencia en la esencia divina y no dejarnos caer hacia la mente, hacia las cosas netamente duales y de los planos materiales. Sí se puede, por eso los yogis nos enseñan. El que después de haber vencido está libre completamente, se envuelve de una nube de santidad llamada iluminación. Esta es la verdadera conciencia espiritual. Entonces dice, haber vencido. Tenemos que vencer en la batalla. Si no vencemos, no lograremos la meta. Lo bonito del yogi, y me gusta mucho la enseñanza del shivaísmo, es que es a través de tu fuerza, voluntad y tu disciplina. Tú tienes el apoyo de la divinidad, de los seres de luz, pero tú tienes que hacer el esfuerzo. No es pensar, ese murió por mí, entonces yo ya me salvé. O este gurú ya me dio la bendición, ya soy iniciado y ya me iluminé. No, tienes que hacer tu trabajo, el trabajo tuyo, tu trabajo de desarrollo yógico. Por eso el yogi necesita disciplina, cambiar su vida, hacer un trabajo de esfuerzo en lo de la fuerza de voluntad para corregir las cosas negativas, calmar la mente es a través de su propio esfuerzo. Siguiendo las técnicas dadas por el gurú para meditar, para hacer yoga, de esa manera podemos lograr esa meta que queremos, esa iluminación. Entonces dice que en ese momento está libre completamente, por eso se llama mukti, libre, mukti, la liberación, totalmente. Ya no está atado a su mente. Cuando el yogi es capaz de calmar su mente, tener cero pensamientos, la mente totalmente en calma, con la conciencia incrementada de la espiritualidad, en ese momento logra la liberación. Puede ser en esta vida, se llama Jiva Mukti, o en el más allá. Se envuelve en una nube de santidad llamada iluminación. Se vuelve santo. Porque su conciencia está conectada con la divinidad, ve todo como algo sagrado, la divinidad presente en todo el universo. Ya ese ser no está lleno de deseo, ya lo que es un instrumento de la divinidad para lograr que esa iluminación pueda llegar a más personas. Se convierte en un santo. Esos son los verdaderos santos. Que nosotros en el yoga los vemos como el ejemplo a seguir, porque es a través de su esfuerzo, todos los seres humanos, no importa que hayamos sido pecadores, malvados, podemos llegar a esa santidad. Todo santo tuvo un pasado, todo pecador tiene un futuro. Ese es el ejemplo a seguir. Nuestros gurus y el mismo Señor Shiva, Shiva Mahadeva, Shiva Maheshvara, que nos enseña cómo vencer la maldad, ser ejemplo de yogis. Él ha enseñado la técnica de meditación para lograr la iluminación. Esta es la verdadera conciencia espiritual. O sea, que la verdadera conciencia espiritual no está en ir al templo, estar haciendo rituales, ir a la iglesia los domingos, estar leyendo los libros solamente. No, la verdadera conciencia espiritual es cuando tú haces esta experiencia yógica, aprendes a alcanzar ese samadhi, esa meditación profunda, siguiendo el ejemplo de los grandes maestros, te vuelves un yogi ejemplar y logras la iluminación. Esa es la verdadera vida espiritual. No estar rezando todo el día o vestirnos solamente de swamis. Cualquiera se puede vestir de swami, de religioso, o estar en el templo todo el día rezando, pero
dominar la mente, lograr esa liberación del flujo de pensamientos a través de la meditación profunda, incrementar la conciencia. ¿Quién soy yo? Yo soy Atman, mi conciencia es la que percibe el universo. Ya no mi mente, ya no mi ego. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bueno, estas son como las enseñanzas que teníamos preparadas para hoy. Vamos a mirar si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda, alguna inquietud. En el satsang siempre tratamos de responder. Si no alcanzamos a responder en este tiempo, luego por interno haremos las respuestas apropiadas. Voy a mirar a ver que hoy estoy aquí solito para mirar qué está pasando en las preguntas, a ver si nos sale alguna. Dice nuestro amigo Felipe, todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro, una nueva oportunidad cada día, cada instante. Sí, muy bien, entendido el mensaje. No importa lo que estemos todavía con remordimiento de conciencia, cosas malas del pasado, vamos a empezar desde hoy mismo, así esta mañana la haya embarrado, como Yogi, como Carmen, no importa, en el pasado. Todos tenemos dificultades al haber nacido aquí en Occidente, de malos hábitos y costumbres, pero la vida nos ha dado la oportunidad de ser yogis y de aquí en adelante lograremos esas metas de mayor espiritualidad si nos lo proponemos. Bueno, no hubo más preguntas. Si veo después preguntas, las contestaré por interno. Me alegró verlos. Disfruten esa luna llena hoy. Llénense de una meditación profunda, sintiendo la luna llena en Piscis. Sintamos el soma que viene de la luna. Percibamos al señor Shiva que está ahí con la luna en su yeta, en su cabeza. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, Om Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj Ki Jai, Om Baba Yopti Bale Ki Jai, Om Shiva Parampara Ki Jai, Om Giri Sampradaya Ki Jai, Namo Namaha. Saludo especial a nuestros gurus antiguos, Maestro Baba Sevagiriji Maharaj y Maestro Baba Dhyanagiriji Maharaj. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana.